sí, sé que tú seguramente tienes cosas, eso seguro. Sí, ¿hay alguien que quiera intervenir? Sí, bueno, hay dos manos, tú la has levantado primero, de acuerdo. No, bueno, yo le iba a preguntar una cuestión, pero después de ver esto me parece un poco una chorrada, pero bueno, ya que estamos aquí, aparentemente no tiene que ver con la memoria histórica, pero visto lo visto puede ser que dentro de unos años pues veamos su discurso plagiado, ¿no? ¿Qué opinión le merece, bueno, porque el rector de la Universidad Juan Carlos siga siendo rector después de haberse conocido, porque como han publicado varios medios, ha plagiado varios artículos, o varios no, o sea, muchos estudios de otros de los suyos? Bueno, se llama Fernando Suárez Bilbao, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y pertenece al área de Historia del Derecho, y ahora se ha descubierto recientemente, y sus compañeros de área lo están difundiendo a la prensa y a los afectados, que una gran parte, no sabemos cuánta parte, pero cada vez se descubren más casos, ¿no? De su producción historiográfica está copiada literalmente de otros autores, yo entre ellos. Yo fui avisado y estamos ahora haciendo un esfuerzo de sacarlo a la prensa por la honorabilidad de la universidad. No solo de la Rey Juan Carlos, sino de todo, porque esto acabará llegando al extranjero también, porque es muy grueso, ¿no? Tratándose además de un rector de una universidad pública. Porque claro, desde el punto de vista personal, pues que a uno lo copien es porque primero hace buenos trabajos, y en segundo lugar, porque es una manera un poco anómala y rara, quitando la autoría, de divulgar cosas. Ya me gustaría a mí que mi discurso sobre la historiografía, que es común a todos los que estamos colaborando con la memoria histórica, pues se extendiera más dentro de nuestra área, dentro de nuestra disciplina académica. Pero lo que no se puede permitir, pensamos, hablo también pues de Miguel Ángel Aparicio, de Ignacio de la Universidad de Barcelona, de Ignacio Fernández Sarasola, de la Universidad de Oviedo, que somos los tres que estamos pues hablando con la prensa, y en internet estamos dando la tabarra con este tema y publicando los estudios comparativos, que son realmente abrumadores, ¿no? Porque en el artículo que me plagió a mí, que tiene 14 páginas, que es el capítulo de un libro sobre la Iglesia de España, la Iglesia en la historia de España, me plagia un artículo sobre la peregrinación a Santiago de Compostela, que es su contribución a ese libro, y de 14 páginas, 8 me las copia literalmente a mí, ¿no? Incluso con notas y todo. Pero es que las 6 restantes, la mayor parte están copiadas de otros autores. Tenía un poco la estrategia de coger un artículo bueno, sin modestia alguna, en eso acertaba, y entonces después aquellos aspectos, como por ejemplo el estatuto jurídico de peregrino, que yo no trabajé ese tema porque soy medievalista, pues lo copiaba de otros, por lo tanto original de él podía haber, pues a lo mejor siendo optimistas, un 10% en cada artículo. Se trata de un profesor que sacó, pues tiene 4 sexenios, según dice él, y sus tribunales tuvieron que ver esos trabajos, tenían que haberse dado cuenta de que eran trabajos falsos, ¿no? Que no eran de ese autor, sino que eran copiados de otros autores, profesor titulares, catedráticos, y pone en evidencia un mal de la universidad, como es el fallo de la ANECA y de los sistemas de evaluación de los currículos académicos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que haya pasado todos estos filtros sin que se hiciera nada? Digo sin que se hiciera nada porque yo estoy convencido, me consta que en su área se sabía o se corría el rumor de que plagiaba, ¿no? Pero nadie de ninguno de los tribunales o evaluadores que tuvo pues rechazó un trabajo diciendo que era falsificado, ¿no? Entonces pone en evidencia un problema para el sistema de evaluación que tenemos en la Universidad Española,
para becarios, para profesores, etcétera, y además aporta un mal ejemplo, porque es que se está persiguiendo en las universidades el corta y pega de los alumnos en los exámenes. Y un profesor que además es rector de una universidad que también persigue a los alumnos por el copia y pega en los exámenes, él mismo falsificó su currículum, no sabemos todavía en qué medida, pero yo me temo lo peor, copiando y pegando los trabajos de otros colegas. Parece ser que se ha creado una comisión en su universidad, pero resulta que la nombró él mismo, el rector, el equipo rectoral, la comisión. No fue elegida en el claustro universitario. Por lo tanto, no esperamos ninguna luz en ese sentido. Sabemos que Podemos ha presentado en la Asamblea de Madrid una pregunta. Ellos lo que quieren es que el Parlamento de Madrid invite al rector a dar explicaciones ante la Asamblea de Madrid. Puede negarse y todavía no sabemos si las otras fuerzas políticas, claro, no creo que lo haga el Partido Popular, porque una hermana de Cifuentes, de Cristina Cifuentes, también está acusada de entrar a formar parte del profesorado de la Rey Juan Carlos de una manera fraudulenta por parte de profesores de esa Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, algo llegará, algo tendrá que decir la Asamblea de Madrid, porque es la Comunidad de Madrid quien financia con 123 millones cada año esa universidad pública, la Rey Juan Carlos, creada en la época en que era ministro Alberto Gallardón, que aparece este día por segunda vez, como veis, etcétera. Pero no es una universidad privada, es una universidad pública, se acusa también a este equipo rectoral de sacar 35 plazas de profesores sin pasar por concurso alguno, etcétera. Ahí tenemos un problema. También estamos viendo, a mí me llegan más colegas que me hablan de plagios localizados aquí y allá, también alguno de esta universidad. Entonces empieza a salir también la parte oculta de los plagios en la Universidad Española, que, no sé, aquí hay más profesores, yo no me he encontrado nunca uno, pero es que parece que hay. Y estamos trabajando mucho en las redes, y un grupo que creé yo, discusión sobre ese tema, donde somos ya 300 profesores y académicos sobre este tema, decía que va a ser el mayor plagiador del reino, probablemente, como decimos muchos los investigadores, probablemente, porque como esto pues hasta ahora no ha salido a la luz, no sabemos hasta qué punto, como el sistema de evaluación que tenemos no lo capta, tal como está funcionando ahora, no sabemos hasta qué punto puede haber otros como Fernando Suárez Bilbao. Lo que estamos estudiando también es una denuncia por la vía civil, porque la penal parece que va a ser más complicado por la falta de beneficio económico, porque el beneficio por parte del plagiador es más bien académico, etcétera. Y no sabemos a dónde llegará, pero los que venimos tenemos toda una historia detrás, ¿no? Y no estamos muy habituados a doblegarnos ni a poner la otra mejilla, ¿no? Pues entonces estamos ahí compareciendo públicamente, explicando que no por razones personales, ya que la mayor compensación que podemos recibir es que esto se conozca públicamente, ¿no? Sino por razones académicas, ¿no? La Universidad Española tiene que hacer frente a este problema que tiene en su interior, y no solo la Universidad Rey Juan Carlos, sino toda la Universidad Española. Por eso yo sé que otro periodista como tú le preguntó al ministro de Educación qué iba a hacer el ministerio sobre este tema, y le contestó que no lo conocía, que tendría que estudiarlo. Se le preguntó por parte de también un periodista o una periodista a la conferencia de rectores españoles, y contestaron con el silencio. Estamos así, ¿no? También, y a mí se me ha ocurrido un reportaje que nos hicieron para otro medio a los 3 profesores que hemos salido
a la luz, que fue La Sexta Noticias. Al final no lo sacaron, porque como aquí había poco tiempo, ¿no? Pero aquí por razones serias, y allí porque La Sexta Noticias tiene muy poco tiempo en sus telediarios, ¿no? Y sacaron algo que decía al final: el país ya está como está. Y desde la universidad no podemos más que tratar de contribuir, más bien como ciudadanos, a que mejore, ¿no? Incluso como historiadores, si queréis, porque a pesar de las apariencias tratamos temas que son de importancia actual, como se vio en esta jornada hoy en día. Pero, hombre, es que la universidad también está tan mal, o sea, porque esto, en definitiva, es corrupción académica, ¿no? No es corrupción política y económica como la que todos los días vemos que está persiguiendo la justicia cada vez con más fuerza, ¿no? Y con más resultados y con mejores resultados también la policía, ¿no? Entonces, y no somos capaces nosotros, una vez que salta este caso a resolver los problemas, un problema tan llamativo de corrupción académica en nuestra universidad, pues eso es la pregunta con la que quería acabar mi intervención, y os pido que en la medida que podáis nos ayudéis a que esto sea conocido y que alguien por encima de nosotros tome cartas en el asunto. Si la resolución es falsa de este problema, pues va a dar como resultado la impunidad de todo plagiador que pueda existir en nuestra universidad, con lo que cuesta sobre todo a los jóvenes que empiezan a hacer currículum, como lo que cuesta. Quizá a los que ya, pues eso, ya con la edad te cuesta menos, ¿no? Hacer libros, artículos, etcétera, pero los que comienzan que dependen del currículum, que haya gente que haga su carrera académica plagiando a los demás con un currículum falso, eso es inadmisible y disuade muy negativamente a la gente que empieza. En Academia Edu, en el grupo que en mi perfil, que damos una sesión ellos le llaman de borrador, pero hemos creado un grupo, y hay gente que me dice: es que ya no creo en el sistema, ¿no? Ya no creo en el sistema, porque ¿para qué nos vamos a esforzar? Vamos a competir con gente que con un currículum plagiado le pueden dar una plaza, y a nosotros que hacen 4 artículos o 10 artículos en el tiempo que a mí me lleva hacer uno, ¿no? ¿Cómo? Copiando a los otros. Es muy mal ejemplo y alguien debería tomar cartas en el asunto, y sobre todo la prensa tendríais que... De momento la prensa que está respondiendo bien, aparte de la prensa digital, es la prensa, digamos, en lenguaje antiguo de provincias. Porque me consta que, yo que sé, que en Cantabria, desde luego en Galicia, en mi caso, me hicieron una entrevista de 3 páginas en el Correo Gallego, también en Cataluña. En Madrid es donde está habiendo más resistencia, y como el problema está localizado allí, pues no sé por qué será. No están sacando la prensa de Madrid el tema de la Rey Juan Carlos. No sé por qué será porque están en Madrid, pero no la está sacando, no solo la prensa, digamos, más conservadora, tampoco El País. Bueno, a lo mejor forma parte ya de la prensa conservadora, no lo sé, y esto es una prueba más, pero en Madrid la prensa no está sacando el tema. Entonces, y como esto tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que es quien financia, pues no sé, vosotros podéis sacar las conclusiones. Nada más y ánimo. Bueno, pues había un chico que tiene... Si es breve... Sí, acerca de la primera parte de la exposición, si no recuerdo mal, ya Legoff hablaba de que la memoria era la materia prima de la historia, ¿no? Esto se podía relacionar con lo que ha hablado de Pierre Nora, es decir, desde la tercera generación de Anales ya se ve la memoria como algo fundamental para esa historia que realiza el historiador acerca de lo que vive o de la época en la que está viviendo. Mira, yo hablando de Jacques Legoff, que yo éramos muy amigos porque yo he estado en l'École con él repetidas veces, la última en el año 97, y te puedo decir que para mí es el último analista y que muchas cosas que él defendía el conjunto de Anales no se le puede atribuir, porque yo creo que eran ideas que podían ir más adelante de la escuela de Anales. Yo recuerdo que él tiene una definición de que dice que la historia se hace con documentos y con imaginación, imaginaros,
Y en ese sentido iba más allá no solo del positivismo, sino también de la propia escuela de Anales. Él le ha tocado dirigir en la medida que pudo, que le dejara un último periodo de los Anales y la propia historia de las mentalidades. Pues él mismo me confesaba en las últimas veces que estando él en vida, murió hace poco y en condiciones de recibir gente, hablamos, me decía, mira, la historia de las mentalidades en la propia Francia la hemos dejado tempranamente. No, la historiografía francesa no fue, a pesar de lo que pensamos, lo que se puede pensar desde España, no fue tan lejos de lo que a nosotros nos hubiéramos gustado, lo decía por él y por Charles Duby, los que lanzaron la idea. Por lo tanto, está más allá de lo que fueron los Anales, aunque fue el último, creo yo, o el que más duró de todos sus dirigentes. El tema de la memoria es un tema pues muy posterior a Anales, que creo yo que a Jacques le hubiera gustado, eso seguro, pero bueno, y de alguna manera además en el tema de Francia su amistad con Pierre Nora, ya a una edad muy avanzada, él no la iba a romper por nada del mundo. Entonces, en ese sentido, ya había pasado su época de líder historiográfico cuando surgió todo este tema, etcétera. Y además te digo más, ¿no?, que él firmó los dos escritos de la memoria, el progresista y el de Pierre Nora, porque, bueno, en esa época ya no quería decirle que no a Pierre Nora, con el que había colaborado tantos años. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, nuevamente.